Jesús y los enfermos. Estamos en el número 12. La visión y el deseo de hacer estos vídeos es porque en nuestras reuniones mensuales no nos da suficiente tiempo para poder compartir las enseñanzas que vamos adquiriendo a través que vamos andando o haciendo nuestro servicio. Como decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. A través de nuestro servicio en la Capellanía Evangélica del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, en esta trayectoria estamos aprendiendo haciendo el camino, es decir, haciendo nuestro servicio. Y este vídeo de hoy es un vídeo muy importante porque tiene que ver con la autoridad que Dios le delegó a los apóstoles. En Marcos capítulo 6, 7, dice las Escrituras: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos, y le dio autoridad sobre espíritu inmundo. Le dio poder para sanar a los enfermos. Dice que cuando ellos salieron, predicaban que se arrepintiesen los hombres de sus pecados y anunciaba el reino de los cielos, y echaban fuera a muchos demonios, ungía con aceite a muchos enfermos y lo sanaba. Esta es la reflexión que tenemos en este estudio, que será para la próxima reunión de mayo. Pero antes vamos a tomar nota de algunas cosas que estamos aprendiendo haciendo el camino. Y como decía Machado, al volver la vista atrás, aprendemos los lugares, las cosas que no debemos de hacer. La primero es tomar nota de las personas o usuarios que atendemos. Es decir, nombre, cómo se llama, y el lugar donde lo atendemos, que puede ser la entrada, en urgencia, en el pasillo, observación, planta, al lado del quirófano, etcétera. Si tú atiendes a una persona, a un usuario, pues debe de coger el nombre, preguntarle cómo se llama, y en segundo lugar, el lugar donde lo ha atendido. Una vez que ya ha atendido a la persona, en segundo lugar, cuando termine el servicio, debe de escribírselo en el WhatsApp al capellán principal o responsable. Solo tenéis que poner el nombre y el lugar para llevar un registro de estas personas que atendemos. Es decir, atender no es que te pregunte una cosa y se la diga, sino que lo atienda, que lo lleve al tal sitio, que le informe de tal cosa, y ahí tienes la oportunidad también de presentarte y de informar de tu servicio. En tercer lugar, tanto los capellanes como los voluntarios tenemos que ser confidencial. No podemos compartir el estado del paciente, ni la enfermedad, ni la gravedad, ni incluso la habitación. Es decir, no podemos compartir con nadie. Esto es confidencial. Los datos que tengamos los tenemos que usar para orar a Dios, pedirle al Señor si está enfermo, si está grave, si está en un asunto terminal, y es para orar. Ni siquiera a la pareja ni a la familia, entendiendo que si la pareja es de voluntariado, sí, pero si no, no. Personas ajenas al hospital o incluso a nosotros mismos debemos de mantenerlo. El voluntario tiene que tener profundidad. Es uno de los requisitos que nos pide para servir a Dios. Que no vayamos soltando todo lo que recibimos, sino que tengamos profundidad en nuestro interior
para volcarlo delante de nuestro Señor y el Señor escuche nuestra oración. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles: tú cuando ores, entra en tu aposento y allí ora, y tu Padre te recompensará en público. No seamos de aquellos que vamos compartiendo todo lo que recibimos. Estamos deseando de ver a alguien para decirle: pues mira, pues hemos visto a tal enfermo, tal situación, hoy el pobre ya se va a morir. No, debemos de ser confidenciales. En cuarto lugar, las visitas deben ser breves, según el estado del paciente. Si está grave, está en un estado terminal, lo mínimo, oír al paciente, preguntarle o responderle algunas preguntas que él haga y preguntarle si quiere que ore por él. 5, 7 minutos, suficiente. En quinto lugar, cada mes debemos de preparar una experiencia para compartirla con el grupo en la reunión mensual del mes que le toque. Aproximadamente unos 7 o 10 minutos. No vaya a la reunión sin prepararla. Haz un esquema, reduce toda esa experiencia para que la pueda compartir en 7 o 10 minutos. En 7 o 10 minutos se puede decir muchas cosas. Pero si no la preparamos, si no la tenemos ahí fresquita, cuando lleguemos al hospital vamos a empezar a hablar de nuestra experiencia antigua, de una cosa y de otra, y cuando nos damos cuenta estamos rodeando y no compartimos la experiencia en sí. Prepara tu experiencia, haz tu bosquejo como si fuera una predicación, un estudio, una reflexión. Prepárala, escríbela y cuando llegue allí la tendrás fresquita y la podrás compartir. Si ver, en sexto lugar, debemos de... En sexto lugar, si ve a alguien en el pasillo, o en la entrada, o en urgencia, que está mal, acércate. Pregúntale qué le pasa. Preséntate, infórmale del servicio y cómo obtenerlo. Pregúntale si tiene alguna persona ingresada y si puede verlo. Aprovecha esa oportunidad para presentarte. Aprovecha esa oportunidad para poder informarle del servicio que está realizando allí en el hospital. Y seguro que será de mucha bendición. Y en séptimo lugar, antes de hacer un servicio, oremos al Señor. Pidémosle al Señor por las personas que vamos a atender. Oremos al Señor por las personas que vamos a visitar. Oremos al Señor para que el Señor nos ponga a esas personas que Él tiene ya preparadas para ti, que no las sabemos, pero que en ti debe de haber en nosotros esa sensibilidad, como si ya supiéramos que esa persona ya la ha puesto Dios. Que el Señor te dé una palabra de consuelo, de ánimo y de fortaleza, y un espíritu sensible. Te dé también poder en la oración para sanar y liberar ataduras. Estos son los 7 consejos o direcciones que debemos tener en cuenta este mes. El vídeo se comparte para que lo podamos escuchar, para que podamos aplicarlo a nuestro servicio y ser más útil en el servicio, en el hospital, en esta capellanía evangélica, y ser de bendición con los hermanos. El pasaje que tenemos en el día de hoy es un pasaje muy profundo. Es un pasaje que Jesús va a hablarle, a llamar a sus discípulos. Lo vimos en Marcos capítulo 3, 14.
donde Jesús llama a los 12 y los llama con un propósito, para que estuvieran con Él. Eso es en primer lugar. Necesitamos pasar tiempo con el Señor. Necesitamos de relacionarnos con Él, de pedirle la dirección exacta y adecuada con relación a la persona que vamos a atender. Que Dios nos dé discernimiento de espíritu, nos dé palabra de ciencia y nos dé poder para orar por esa persona. Pero es muy importante que pasemos tiempo con el Señor. Nuestro servicio no comienza ni termina cuando entramos en el hospital y salimos del hospital. Nuestro servicio comienza en nuestra casa, en el camino, cuando llegamos al hospital, cuando atendemos al enfermo y cuando llegamos a nuestra casa. Seguimos orando por estar enfermos. Ese es nuestro servicio. Nosotros no vamos a hacer una visita a un enfermo como si estuviéramos yendo a visitar a uno que está en la calle. No. Nuestra idea y nuestra función en la capellanía es muy distinta. Es tomar la responsabilidad, el ser consciente realmente del servicio que Dios nos manda, porque al que vamos a servir es al mismo Señor. Estuve enfermo y me atendiste, me visitaste, me animaste, me consolaste, me diste palabra de fuerza, oraste por mí y mi corazón fue confortado y mi cuerpo fue sanado. El Señor quiere que pasemos tiempo con Él. Y en segundo lugar los envió para predicar el Evangelio, otra de las funciones que tenemos en el hospital, aunque no es nuestra función clave ni principal, es compartir el mensaje del Evangelio, del reino de Dios, es compartir realmente nuestra experiencia con los demás, para que los demás vean realmente que no somos voluntarios normales, sino que somos elegidos por Dios, escogidos por Dios, con un mensaje de vida, de sanidad y de poder para los enfermos. En tercer lugar, les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Eso lo vimos en el capítulo 3:14. Pero ahora nos encontramos, ya los discípulos se han formado, ya vamos por el capítulo 6 y el Señor los va ahora a entrar en acción. Primero necesita un tiempo de preparación, donde ellos tenían que pasar tiempo con Él. Tenían que ver cómo Él predicaba el Evangelio. Tenían que ver y aprender cómo sanaba a los enfermos y cómo liberaba a los espíritus inmundos. Ya una vez de la práctica, ahora en el capítulo 6, Jesús los manda. Y este capítulo es un capítulo que tiene mucha riqueza, porque no solamente está en el Evangelio de Marcos, sino también se encuentra en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Los tres evangelios sinópticos, parecido, semejante. El Señor quería y quiere que este registro estuviera en estas tres visiones. Ya sabéis que los evangelios de Mateo fue escrito para los judíos, el de Marcos para los romanos y el de Lucas para los griegos. Es decir, abarcaba la sociedad presente que estaba viviendo en aquella época y en la época presente porque descendemos de ellos. Los romanos aportaron la fuerza, los griegos la sabiduría y los hebreos la relación con Dios. Pues dice en Marcos capítulo 6, que estuvimos leyendo, y dice que le dio autoridad sobre espíritu inmundo. Hoy día parece ser que los espíritus están camuflados, están enmascarados. No era como antes, en aquella época, por supuesto, había muchos endemoniados. Hoy día, por lo menos por aquí, en estas ciudades, pero sí hay muchas personas que están atadas y están cautivas. Recuerda que Jesús vino para liberar al cautivo. Jesús vino para dar libertad al oprimido. Hay muchas personas que están cautivas de mente. Y de ahí Dios le dio esa autoridad para liberar y echar fuera demonios y liberar a las personas que estuvieran atadas de espíritu inmundo o
de temas psicológicos, temas mentales, como puede ser la depresión, la angustia, la ansiedad, y etcétera, etcétera. También para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hace una diferencia en las enfermedades y hace una diferencia en las dolencias. Una persona puede tener una enfermedad concreta, pero también puede tener dolencia en las piernas, las rodillas, los tendones, los músculos, la cabeza, los codos. Es decir, el cuerpo entero. Hay enfermedades que te duele todo, porque puede abarcar el sistema nervioso, puede abarcar las articulaciones o los nervios o los músculos, y la persona queda completamente paralizada. El Señor le dio poder, le dio autoridad para poder sanar a las enfermedades y dolencias. También le dijo que ungiera con aceite a los enfermos y que los enfermos fueran sanados. Es una práctica que la iglesia primitiva llevaba a cabo, los apóstoles, incluso el mismo Señor, aunque el Señor tenía diferentes formas de sanar a los enfermos. Ponía las manos, incluso la palabra viajaba en el tiempo, en la distancia, y sanaba al enfermo. El otro le decía que sí, el otro le escupía en el ojo, el otro ponía las manos sobre él, el otro le ungía con aceite. Es decir, Jesús sanaba de una manera y de otra, y sanaba a multitudes, pero a los discípulos le dio ese poder, esa autoridad para sanar, pero le dijo que ungiera a los enfermos con aceite. También, como tenemos el Evangelio de Mateo, nos habla que le dio poder para sanar a los enfermos, para limpiar los leprosos, para resucitar los muertos y echar fuera demonios. El Evangelio de Mateo abre un poquito el capítulo y nos habla diciendo que no solamente sanar a los enfermos, sino limpiar a los leprosos, a las personas que estaban apartadas y que no se podían acercar a la sociedad y estaban desahuciadas. Le dio ese poder para poner las manos sobre ellos o decir la palabra, y el leproso era limpio, como vemos en el capítulo, en Marcos que hemos leído. El leproso se acercó, se hincó de rodillas y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo: ser limpio de tu enfermedad. Y fue limpio de esa lepra. Pero también hay algo aquí sorprendente, que solamente lo hizo Jesús con la hija de Jairo. La resucitó. Le dio poder para resucitar a los muertos. Es decir, la persona que ya no tiene vida, pero que todavía está ahí, y que, como le pasó con Lázaro, 3 días ya muerto, pues Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Ahora aquí le da autoridad a los discípulos para que los discípulos también puedan sanar a los enfermos, limpiar leprosos, pero también resucitar a los muertos y echar fuera demonios. Es decir, el mensaje era un mensaje completo, pero también le dice: vuestra paz, cuando entréis en una casa, vuestra paz, aquellas personas que os reciban, recibirá también la paz. Por una parte, poder, autoridad para echar demonios, para sanar, para limpiar leprosos, para resucitar a los muertos, para dar ese mensaje de paz a las personas y pudieran experimentar la paz, el consuelo, la fortaleza. Porque cuántas personas están atormentadas, cuántas personas hay afligidas, cuántas personas están vacías, cuántas personas están endemoniadas, como se suele decir, cuántas personas están irritadas día tras día y no encuentra esa calma en su interior, no encuentra esa paz, no encuentra esa serenidad de su mente va a 1000 por hora y no para en ningún momento. Qué bueno es tener la paz de Jesús, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz que sana el corazón, que sana la mente, que da vida a la persona. Le dio poder, le dio autoridad para sanar enfermedades, predicar el reino de Dios, sanar a los enfermos, limpiar leprosos, resucitar a los muertos. Pero también les mandó algo que tenían que tener ellos claro cuando iban a predicar, o les mandó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni dinero,
ni oro, ni alforjas, solamente que llevara una túnica, un cinturón y unas sandalias. Y le mandó también que no vaya por camino de gentiles o ciudad de samaritanos. Y donde os reciba, entrad. Pero si no os recibe, sacudid vuestros pies y salid de allí pitando. Es decir, Jesús, por una parte, los equipa con autoridad, poder, para sanar, liberar, resucitar, echar fuera demonios. Por otra parte, le da unos consejos claros que tenían que llevar, porque el obrero era digno de su alimento, por lo tanto no tenía que llevar dinero, ni alforjas, ni oro, ni plata, ni pan, es decir, ni comida, solamente lo imprescindible. De aquí aprendemos, hermanos, y pidamos y oremos al Señor, porque esta lección es para orar. Porque aquí vemos claro una cosa, uno es el llamamiento. Aquí una reflexión clara, es que Jesús los llamó. ¿Nos sentimos nosotros llamados por Dios para hacer este servicio? Reflexiona, medita, porque esta es la clave. Dios, al que llama, capacita. ¿Te sientes llamado? Ya has recorrido un camino, ya has visto y tienes experiencia sobre este servicio. Ya tú sabes si Dios te ha llamado o no te ha llamado. ¿En qué se nota eso? Se nota realmente que para ti se hace fácil ir, ligera es la carga. Dice la palabra del Señor. Oremos al Señor una vez que ya sentimos ese llamamiento. Oremos al Señor para que el Señor nos equipe como equipó a los apóstoles, con ese equipamiento. También que nos respalde Dios y que nos dé denuedo y sensibilidad, afecto, amor, empatía y poder y autoridad, en este caso para sanar a los enfermos, ungiéndolo con aceite, en el caso de capellanes, ungiéndolo, poniendo las manos sobre los enfermos y viendo cómo el Señor sana. Necesitamos ese equipamiento. Oremos al Señor, porque Dios es el mismo. Si nos ha llamado, debemos de pedir que nos equipe, que nos respalde, que nos dé el denuedo, que nos dé la autoridad de parte suya. Y seguro que Dios nos va a dar esa autoridad. Necesitamos ese don de sanidades para sanar enfermedades, para sanar dolencia, para resucitar a los muertos, para limpiar los leprosos, para darle paz a aquellas personas atormentadas de espíritu, para darle liberación a aquellos que están cautivos, para dar vista al ciego, para predicar el evangelio a aquellas personas que no conocen. Qué bonito, qué eficaz, qué poderoso es hablarle de Cristo a la persona que no lo tiene y que está en su lecho de muerte y que allí en esos momentos recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Es lo más valioso que puede tener el ser humano y es realmente conocer, recibir, aceptar, tenerlo, creer en Él. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, recibirás la salvación, recibirás la vida eterna. La muerte no es el fin de las cosas, la muerte es el principio a la vida eterna. La muerte pasaremos todo porque la paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Todo de forma natural, por accidente, o ya por vejez, o por enfermedades. Todo un día cerraremos nuestros ojos, pero lo abriremos en la presencia de nuestro Señor. Qué bonito ver ahí postrado en la cama, ver al mismo Señor y tener ese respaldo, esa autoridad
ese equipamiento, ese denuedo, pero por otra parte esa sensibilidad, afecto, amor, empatía y poder para poder poner las manos ungiendo con aceite a los enfermos y los enfermos sanados, como podemos ver aquí en el capítulo que estamos leyendo, Marcos 6, y echaban fuera muchos demonios, ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Los enfermos eran sanados en el nombre de Jesús. Hoy día debemos de proclamar esta autoridad como ellos la recibieron, que el Señor nos vea apto para su obra y nos dé la autoridad que le dio a los apóstoles. Esa autoridad que cuando estemos en el hospital, nuestra presencia, nuestra palabra, nuestra imagen, nuestra forma pueda llegar a levantar al enfermo. Mira, tanto milagro es que uno ore, ponga las manos, unja al enfermo y el enfermo en ese instante sea sanado, como fue restaurada la mano seca de aquel hombre. ¿Cómo es que la persona, el enfermo, reciba paz, seguridad, confianza y esperanza en esos momentos y se frente a la muerte con esa paz, con esa seguridad en un Dios vivo y verdadero que le ha prometido la vida eterna, en una fe inquebrantable, una fe firme y segura en esos momentos? Eso es un milagro precioso. Eso es un milagro de incalculable valor. Vale más que las perlas preciosas, que los tesoros, que los diamantes y que todas las cosas, porque todo lo material se quedará aquí, pero la fe firme, esa es, como decía el apóstol Pablo, he peleado la batalla, por lo tanto me queda ahora guardada la corona de la vida. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos respalde, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé esa autoridad, lo mismo que le dio a los apóstoles. Dios te bendiga, ánimo en el servicio, no te lo tomes a la ligera, reflexiona, medita y si Dios te ha llamado, ve y Dios te usará y Dios te equipará y Dios te dará lo que necesites, las herramientas, la equipación para poder realizar este servicio. Bendiciones. Esta tarde me encuentro en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera como capellán de la Capellanía Evangélica. Me encuentro aquí con un paciente hermano, pastor de la Iglesia Evangélica, un hermano que nos conocemos hace mucho tiempo y me gustaría preguntarle a él, ¿cómo te llamas, hermano? Hola, buenas tardes. Me llamo José Antonio Gasquiaro. Muy bien. José Antonio, para los amigos. Muy bien. José Antonio, me gustaría preguntar qué tiempo lleva con la enfermedad. La enfermedad llevo desde el año 2010. 2010. Hace 14 años. 15 años. 14 años. ¿Y qué enfermedad tiene? Exactamente tengo cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas. Muy bien. Y las enfermedades, por regla general, suelen desanimar a los enfermos. ¿Cómo lo llevas tú, José Antonio? Pues a fecha de hoy, bien.
También porque al primero, como todo el mundo, un poco temor a la muerte. Ser consciente Sí. que es Dios el que lleva el control de mi vida. Y hasta que no me he cerciorado de ello, hasta que no me he dado cuenta, hasta que no es que yo no lo supiera, lo sabía, Sí. pero para saberlo tiene que enfrentarlo. Así es. Y bueno, te puedo decir que hasta aquí Dios no me ha fallado y todo ha ido mejor de lo que yo, incluso el personal médico, se imaginaba. Así es. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que está pasando por esta misma enfermedad o por otra enfermedad? Una enfermedad crónica, una enfermedad que lleva 14 años con ella, es una enfermedad de sufrimiento, de dolor. ¿Hay alguna palabra, hermano, para poder consolar a otras personas que están pasando por ahí? Pues sí, decir que la mejor solución, sí, como acabo de decir antes, es ponerte en manos de los médicos, que para eso Dios Así es. le ha dado sabiduría a los hombres, para la sabiduría a los hombres, en este caso los médicos, para el trato de tu enfermedad. Sí. Esto en primer lugar, pero no dejas de primer lugar, porque en primer lugar en verdad es Dios. Sí. Te pone en tus manos, confía en Él, descansa en Él. Una vez que han entendido y comprendido su palabra, las cosas son diferentes y bastante más llevaderas y sin imaginártelo y ni proponértelo, hay calidad de vida. Muy bien. Yo te haría otra pregunta. ¿Te ha ayudado Dios en estos 14 años? ¿No? Porque yo veo en la Biblia de que hay dos formas que Dios responda. Una, cuando oramos a Dios y Dios nos dice que no, como el apóstol Pablo, ¿no? Que oró al Señor 3 veces por su enfermedad y el Señor le dijo, bástate mi gracia, ¿no? Y veo también que, por ejemplo, el leproso que se acercó al Señor y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y le dijo, sí, puedo limpiarte. ¿Has visto tú que en este tiempo de enfermedad te ha ayudado el Señor, te ha ayudado Dios? Digamos que he vivido este proceso del leproso más y mejor. Mejor. Porque es en Él. Muy bien. Porque no te olvidas que Él es el que está haciendo la obra en ti, que no estás solo, Ahí. que Él es tu Dios y por tanto, ante la última palabra de los médicos, Él tiene no solamente la primera, sino también la última palabra, que es lo que cuenta. Así es. Entonces, por lo que me estás diciendo, tú te has visto acompañado, te has visto fortalecido, te has visto en tus momentos bajos animado, ¿no? Te habrás visto confortado, ¿no? Y alentado, ¿no? Como dice el Salmo 23, ¿te recuerdas lo que dice? Correcto. Así es. Y ahí viene la otra pregunta que te quería hacer. En este tiempo donde tú, pues claro, como ser humano, te habrás preguntado muchas cosas, seguro. Vale. Y te ha ayudado la Biblia, es decir, la palabra de Dios, para alumbrar tu mente y dar descanso a tu alma. Te puedo decir que bastante. Sí. Porque date cuenta el hecho que no es lo mismo la palabra del hombre que la palabra del Dios creador de los cielos y de la tierra, que de la nada creó los cielos y la tierra,
que de la nada te creó a ti y a mí. Así Y es. por tanto, si de la nada hizo todas estas cosas, cuanto más en tu vida, porque Dios te ama, que es lo importante para Él, que te ama, Así es. que tú lo reconozcas, que tú lo recibas, lo aceptes como Dios, Señor y Salvador de tu vida. Y tendrás vida eterna. Amén. Amén. Hablamos de Dios y hablamos de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Qué tendría que ser la persona que está enferma, que no conoce a Dios? ¿Cómo lo podía conocer, según tú, según la palabra? Como mencioné antes, Sí. recibí a Jesucristo como si Dios, Señor y Salvador de tu vida. No hay que recurrir a por decir, alguna religión, algún, entre comillas, santo, Sí. porque el único santo es Dios, Amén. sino reconocer al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Amén. ¿Tendrías tú alguna palabra para aconsejar o para que la persona la tuviera en su mente cuando estuviera un poco abatido o desanimado y eso le ayudara a refrescarse y a renovarse un poquito y a fortalecerse en medio de las debilidades? Busca al Señor y recréate en su palabra. Así es. Amén. Muy bien. Muy bien. Si llegara el momento, si la enfermedad te abate y llegara a ponerle fin a que los médicos te dijeran, pues hermano o paciente o José Antonio, no podemos hacer nada, ¿qué le dirías tú? ¿Cómo responderías? Si los médicos dicen no puedo hacer nada, digo, bueno, como dice el apóstol de Jesucristo, apóstol a los gentiles, Sí, con perdón, en un lapsus, sí, no te preocupes. como siervo de Dios, el apóstol Pablo, siervo de Dios, puesto a los gentiles, Sí, sea que vivamos. Si has creído en Jesucristo, ay, si lo has recibido como con un corazón sincero, como Dios Señor Salvador de tu vida, sí, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque le perteneces, le pertenecemos sí. a Él. Así es, así es. En la palabra hay un caso donde una hermana se le murió su hermano, llamado Lázaro. Y esta mujer llamó a Jesús, pero Jesús estaba lejos y tardó 3 o 4 días en llegar, ¿no? Y entonces esta mujer pues le dijo a Jesús, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿no? Entonces el Señor le dijo, no temas, no temas porque yo soy la resurrección y la vida. El que quiera en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y Jesús se acercó a la tumba y lo llamó y dice que se levantó y resucitó, ¿no? Aleluya. La enfermedad nos lleva, como estaba explicando, que la enfermedad nos lleva también a pasar momentos de miedo, de temor, de preocupación, a veces de desesperanza. ¿Te has visto tú en esos momentos, José Antonio, en estos años de tu vida? Sí. ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, que la enfermedad nos lleva a pasar momentos de mucha soledad. Y a veces nos lleva a miedo, ¿no? O a temor, o a preocupación, ¿no? Porque se nos acaba, ¿no? Y la salud, ¿no? Y la salud es un tesoro. La salud es lo más grande que tiene el ser humano, ¿no? Y cuando pasa por ese valle de sombra, de enfermedades, pues
vienen también el miedo, el temor, las preocupaciones e incluso algunos hasta la desesperanza. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo lo llevas tú así en este tiempo? Pues te puedo decir que bien, lo estoy sobrellevando bien, porque de acuerdo a la palabra de Dios, y ya no es que sí, que es lo primero, de acuerdo a la palabra de Dios, Sí, no tenemos nada que temer, no tienes nada que temer, somos suyos. así es. Sí, se puede llevar al abatimiento, a la tristeza, pero no descuides que el Señor es fiel, siempre está ahí y estará por ti. Muy bien. Aunque si el Señor es fiel a su palabra, no hay nada que temer. Así es. Bueno, creo que está claro cómo te expresa, porque vivimos en un mundo donde su expresión o su lema no es nuevo, es muy antiguo, pero dice lo mismo, ¿no? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, el ser humano se enfrenta solamente al presente y cuando le toca vivir momentos de enfermedades o momentos incluso de la muerte, pues tiene mucho miedo. Y al mismo tiempo no que tiene miedo, sino que no cree. Y yo me gustaría preguntarte a ti, aunque no sé, si tú crees que después de la muerte hay vida eterna. No hay una vida eterna y fructífera en Él. Amén. Muy bien. Cuando tienes alguna promesa de Dios en tu corazón que te agarra firme a Él en estos momentos de enfermedad. Y es una promesa, como siempre, es un momento de lapsus, Sí, pero permíteme que me tome mi tiempo. sí, sí. En verdad, la palabra de Dios es en sí rica, Sí, es sí, sí y amén. Y por tanto, promesa, la Biblia, la palabra de Dios, está llena de ella. sí. Nada más que tienes que arrimarte a la palabra de Dios y recordarte que ella dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien. Jesús, antes de subir al cielo, le dijo a los apóstoles, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Amén. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. ¿Tú crees que Dios está preparando un lugar en el cielo para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús? Sí, y no solamente, sí, permítame decir, permítame que me tome esto de la siguiente forma. No solo creo que Dios ha ido al cielo a preparar lugar para nosotros, es que ya tiene preparado el lugar para nosotros. Allá tiene el lugar. Amén. En la Biblia hay un caso también de un hombre que creía en Dios y otro que no quería. Entonces aquí se hizo muchas casas, se hizo todo. El Señor dice, bueno, si ahora yo vengo por tu alma, ¿qué me dirás, no? Era un hombre que se había afanado en todo, pero no se había preocupado que después de la muerte hay vida eterna en Cristo Jesús. Amén. La Biblia está llena de ejemplos también, como aquel hombre mendigo y aquel hombre era rico, ¿no? Y uno fue llevado al seno de Abraham y el otro pues se quedaba lejos. Y entonces pues ese hombre creía en Dios y ahora mismo está con el Señor también. Qué bonito, ¿no? Es tener esperanza cuando aquí ya no lo hay, o cuando aquí ya los médicos no te dicen, no te dan soluciones por nada, ¿no?
bonito ver un corazón a una persona llena de esperanza, de promesa, de seguridad, de confianza y sobre todo con esa paz en el corazón de poder expresar como Job, yo sé que mi Dios vive y Él pues me rescatará, Él me sanará y Él me levantará, ¿no? Y qué bonito tener también la esperanza, ¿no? De que poder cerrar nuestros ojos aquí, como dice la palabra de Dios, y abrirlo en la presencia del Señor. Habita esa esperanza, esa confianza y esa paz en tu corazón, José Antonio. Amén. ¿Qué dirías tú? Ya por último, a las personas que van a escuchar este vídeo, si Dios quiere, aquellos que están enfermos también, claro, y que están en un momento muy, muy delicado. ¿Qué le dirías tú? Una palabra tuya a ellos, de ánimo, de consuelo y de fortaleza. No pierda la esperanza, Ay, porque Cristo es nuestra esperanza. Fuera de Él no hay otra cosa. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a estar dando palos de ciego cuando Él tiene vida eterna. así es. Él es a que nuestras almas anhela y desea. ¿Qué más queremos? ¿Dónde más vamos a buscar? Así es. Así es. No sé si tú eres un hombre de alabanza. ¿Sueles cantar alguna alabanza a Dios, así cuando te encuentras un poco desanimado? Sí. Sí, ¿no? ¿Estás triste? Ora al Señor. Ay, ¿Estás contento? Canta alabanza. alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como aquella canción, echó a la mar los carros de Faraón. Yo no sé cantar, pero eso a mí me ayuda mucho cuando estoy un poquito así y me levanta, porque creo que Dios es mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Pues muchas gracias, José Antonio. Que Dios te bendiga. Estamos orando por ti, por Muchísimas sanidad. gracias y encantado de hacer la entrevista y espero que sea ayuda para muchos de vosotros, testimonio y un aporte de enseñanza, Así es. especialmente para los voluntarios, ¿no? Sí, voluntario. Sí. En especial, y como no, para los pastores, Así porque es. también nosotros también comemos de la palabra, también Así necesitamos comer la palabra, también dependemos de Él. Así es. Nada más, bendiciones en el nombre de Jesús y espero que nos podamos ver pronto y darnos un afectuoso abrazo fraternal en Cristo. Amén. Amén. Me alegro mucho de escuchar esas palabras, esas expresiones de tu corazón. Y bueno, ¿me da permiso para que pueda compartirla, esta entrevista? ¿Sí? ¿Sí? Sí, me da permiso para poder compartirla, la entrevista con los voluntarios y con las personas que la puedan oír o puedan ver. Claro, por supuesto. Yo te agradecería que la entrevista, mira, me lo compartiera A ti. por Facebook y también a mi esposa. Muy bien. Sería de gran ayuda y aliciente. Ay, muy bien. Yo te la compartiré a ti primero. Pues bueno, damos gracias al Señor por estos momentos y doy gracias al Señor por la oportunidad que me concede de poder estar contigo, poder orar por ti y al mismo tiempo acompañarte en estos momentos tan complicados y tan difíciles. Pero qué bonito, ¿no? Como decía, en medio del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, tener un corazón con esperanza, tener un corazón firme en la fe, en Cristo Jesús. Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Amén. Gracias, bendiciones. Esta tarde me encuentro en el Hospital Universitario de